Mi nombre es Aldo Santos, soy militante del Movimiento de los Trabajadores Socialistas de México y de la Fracción Trotskista por la Cuarta Internacional. Saludos a todos. Ante la pandemia que en este país ya se cobró más de 450,000 contagios y la vida de más de 45,000 personas, el gobierno pseudoprogresista de Andrés Manuel López Obrador adoptó una política de distanciamiento social, pero dejando librados a su suerte a más de la mitad de los trabajadores del país que laboran en condiciones precarias en el sector informal. Muchas empresas no suspendieron sus actividades y algunas que lo hicieron rebajando los salarios. Se calculan más de 15 millones de despidos, lo que representa un verdadero mazazo al pueblo trabajador. La falta de protección sanitaria provocó la muerte de cientos de trabajadores de la salud, pero el gobierno siguió pagando la deuda externa, pagando la deuda interna fraudulenta, en lugar de aumentar los recursos para la salud, para la educación y para el gasto social. Miles de trabajadores del Estado fueron despedidos por la llamada austeridad republicana, de lo que son cómplices también los charros de las principales centrales sindicales, incluso aquellos que se reivindicaban otrora opositoras, en donde hay algunos sindicatos que impulsan cooperativas de la mano de empresas transnacionales. Ante la crisis económica, López Obrador, como ya he mencionado antes, apostó a los acuerdos con Donald Trump, como el nuevo Tratado de Libre Comercio, que representa un avance de la subordinación de nuestro país al imperialismo. AMLO llamó a Trump amigo de México, soslayando servilmente la criminalización y deportación de miles de nuestros hermanos migrantes. Y en la frontera sur de nuestro país, la Guardia Nacional, impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación, se convirtió en el verdadero muro de Trump contra nuestros hermanos migrantes centroamericanos. Las y los socialistas del MTS, junto a nuestros camaradas de Left Boys en Estados Unidos, luchamos por la unidad de los trabajadores de México con el poderoso proletariado multiétnico de Estados Unidos y por plenos derechos y libre tránsito para todos los migrantes. En ese marco, sectores de trabajadores en México han comenzado a luchar. Se mantienen huelgas como la de los trabajadores de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado, y de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, así como luchas como la de los docentes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Los trabajadores de la salud también han protestado, al igual que en las maquilas del norte emergió una oleada de huelgas y protestas exigiendo derechos laborales y seguridad en la salud. Ante este panorama y la necesidad de unir a los trabajadores para que la crisis la paguen los de arriba y no los de abajo, desde el MTS impulsamos con decenas de organizaciones sociales, sindicales, obreras, populares y de izquierda, el Movimiento Nacional contra la Precarización y los Despidos, que hoy tuvo su primer encuentro nacional con cientos de trabajadores de diferentes estados del país. Este movimiento propone rodear de solidaridad las luchas existentes y un programa que entre sus demandas plantea la prohibición de los despidos, la reinstalación de todos los despedidos, así como el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles con salarios dignos. Esta conferencia la consideramos un importante espacio para poder dialogar acerca de estas iniciativas, de este tipo de iniciativas que apunten a reagrupar a los sectores combativos de la clase trabajadora, Aldo, por favor, de los patrones y los gobiernos, para presentar desde ahí con más fuerza una alternativa al entreguismo de la burocracia sindical. Esta propuesta también la impulsamos desde la Izquierda Diario México, que durante la pandemia alcanzó más de 1 millón de visitas mensuales. En el país del feminicidio se viene desarrollando también un potente movimiento de mujeres contra la violencia y por todos sus derechos, como el aborto legal. Nuestras compañeras de PAN y Rosas en México se han destacado en esta pelea, planteando que es fundamental que este movimiento enfrente a la derecha, pero con independencia del gobierno y de los partidos patronales, con las trabajadoras al frente y que se alía al conjunto de los explotados y oprimidos sin cederle al separatismo pequeño burgués. Bueno, por último, para cerrar, quiero plantear que
desde el movimiento de los trabajadores socialistas pensamos que en esta situación en la que el pueblo trabajador se está viendo frustradas sus expectativas con el gobierno de López Obrador, es fundamental preparar la movilización obrera y popular independiente del gobierno y de los partidos del régimen para avanzar en la construcción de una alternativa política de los trabajadores antiimperialista, socialista y revolucionaria que retome la obra de Emiliano Zapata y la lleve hasta el final como parte de la reconstrucción de un partido mundial de la revolución socialista, la Cuarta Internacional, tarea impostergable sobre la que queremos abrir esta discusión entre los trabajadores y quienes nos reivindicamos socialistas. Muchas gracias.